Bienvenidos a la tercera clase del primer módulo de nuestro curso de astronomía. En las primeras dos clases estudiamos las propiedades de la luz y la manera en que el astrónomo la detecta y la analiza. Hoy comenzaremos con el estudio de las estrellas y el medio interestelar. La estrella más cercana es nuestro Sol, que domina el sistema planetario. Nuestro Sol está, por definición, a una distancia de una unidad astronómica, que corresponde aproximadamente a 150 millones de kilómetros. La masa del Sol es cercana a 2 veces por 10 a la 30 kilogramos. El diámetro del Sol es una esfera de 1.392.000 kilómetros aproximadamente, en su fotosfera, la parte en la que emite la luz. La potencia de luz que radia desde su superficie corresponde a aproximadamente 3.8 por 10 a la 26 watts, o sea, joules por segundo. En su superficie o fotosfera, la temperatura que tiene el Sol es aproximadamente de 5.800 grados Kelvin. Su composición química está básicamente dominada por el hidrógeno, que corresponde al 92% de la masa. El helio, que es el elemento más simple que sigue después del hidrógeno, corresponde al 7.8% de la masa del Sol. El carbono y el oxígeno son los siguientes elementos más abundantes, con un 0.06% el oxígeno y un 0.02% el carbono. Los demás elementos son solo trazas de la composición química del Sol. Estas propiedades del Sol se determinan directamente y es muy importante saber cómo lo hacemos. La distancia al Sol se calcula directamente al medir la distancia por radar a Mercurio y a Venus, y utilizando la llamada tercera ley de Kepler, que relaciona el periodo con la distancia de los planetas. La masa se determina por la velocidad de los planetas, es decir, por la acción gravitatoria que ejerce el Sol sobre los mismos. El diámetro lo calculamos a través del diámetro aparente, que es aproximadamente medio grado, y de la distancia. La potencia luminosa se calcula a través de medir la radiación que llega sobre la Tierra y la distancia al Sol. La temperatura se calcula a través de determinar la luminosidad y el diámetro del Sol, o por el estudio de su espectro de manera muy detallada. ¿Qué sabemos sobre la edad del Sol y su fuente de energía? Es muy interesante notar que los meteoritos más antiguos que se han detectado sobre la Tierra tienen una edad aproximadamente de 4.570 millones de años. Entonces es muy probable que el sistema solar se haya formado antes o alrededor de ese tiempo. Por otro lado, sabemos que la vida en la Tierra lleva muchísimos años. Los fósiles más antiguos que detectamos tienen una edad radiativa de 3.500 millones de años. Esto indica entonces que el Sol ha mantenido una temperatura o condiciones de vida lo suficientemente estable por larguísimos periodos de tiempo. Entonces, su fuente de energía debe ser muy, muy grande y muy larga. Si hacemos un cálculo de cuánto tiempo duraría el Sol radiando como lo hace ahora, si fuese, por ejemplo, por combustión química como el carbón, entonces tan solo duraría 5.000 años. Entonces esa no puede ser la fuente de energía del Sol. Otra fuente de energía que tienen las estrellas es por la contracción. Cuando ustedes contraen un gas, la mitad de la energía gravitatoria se va en calentar el gas y la otra mitad radia, bajo la suposición de que la fuente de energía del Sol fuese por contracción gravitatoria y comenzara a contraerse a partir de un diámetro comparable con la órbita de la Tierra, entonces duraría un poquito más que lo que haría con respecto a una combustión química y duraría aproximadamente unos 25 millones de años esa energía. Entonces tampoco es por contracción gravitatoria que el Sol puede mantener su energía por tanto tiempo. Otra opción, por ejemplo, podrían ser isótopos radiactivos. Sin embargo, sabemos que hay muy pocos en el Sol, entonces no alcanzarían tampoco. La fuente de energía del Sol y de todas las estrellas es fusiones termonucleares de los elementos ligeros en otros elementos más pesados. Las reacciones termonucleares, es decir, cuando convertimos nosotros masa en energía, como lo predecía Einstein a través de su famosa ecuación E igual a mc², entonces cualquier parte de masa que podamos transformar en energía al multiplicarse por la velocidad de la luz, que es un número muy grande, nos da una fuente muy grande de energía. Veremos un poquito más adelante cuál es esta cantidad de energía.
En estas condiciones extremas en el interior del Sol, los protones se mueven con velocidades lo suficientemente altas para vencer la energía electrostática de repulsión entre sus cargas iguales y pueden fusionarse. En particular, 4 protones o núcleos de hidrógeno se combinan o fusionan para formar un núcleo de helio. Si comparamos las masas de los 4 protones originales con la masa del helio resultante, hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia de masa es la que se transforma en energía. El proceso de fusión por el cual se produce helio en el núcleo del Sol a partir del hidrógeno es principalmente dominado por la llamada cadena protón-protón o PP. En esta cadena, básicamente 2 protones o núcleos de hidrógeno se fusionan en un deuterio, que es un isótopo pesado del hidrógeno, y sueltan un neutrino y un positrón. Un tercer protón se fusiona con el deuterio y forma el tritio, que es un isótopo ligero del helio, y suelta un rayo gamma, que es luz o radiación. Más comúnmente, 2 tritios se fusionan y se forma un helio 4, regresando 2 protones. Hay otros mecanismos por los cuales, a partir del deuterio, se puede formar helio. Sin embargo, este bucle, a partir de la fusión de 2 tritios, es el más común. Calculamos la diferencia de masa. Entonces, los 4 protones o núcleos de hidrógeno pesan 6.693 por 10 a la 27 kilogramos y el átomo de helio formado pesa 6.645 por 10 a la 27 kilogramos. Esta diferencia de masa, que es de 0.048 por 10 a la 27 kilogramos, corresponde tan solo a un 0.7% de la masa original de los 4 protones. Esta diferencia de masa, al multiplicarla por la velocidad de la luz al cuadrado, produce una energía de 4.3 por 10 a la menos 12 joules por cada núcleo de helio que se forme en el interior del Sol. Parece una cantidad muy pequeña, pero esto es por cada núcleo de helio que se produce. Entonces, si lo multiplicamos por kilo de hidrógeno que se fusiona, se forman 6.3 por 10 a la 14 joules. Esa ya es una cantidad considerable. En particular, para mantener su luminosidad o su potencia de 3.8 por 10 a la 26 watts, o sea, joules por segundo, el Sol está consumiendo en su interior 6 por 10 a la 11 kilogramos de hidrógeno cada segundo. Son precisamente las reacciones termonucleares lo que nos permite hacer una definición de estrellas. Las estrellas son en realidad esferas gigantescas de gas caliente que en algún momento de su vida procesan en su interior elementos pesados a partir de elementos más simples por función termonuclear. En este proceso se puede mantener un equilibrio que llamamos hidrostático, donde la presión de gas, que tiende a irse hacia afuera y expandir la estrella, se contrapone o balancea punto a punto con la acción de gravedad que tiende a contraer la estrella. Si el Sol fusiona tan solo un 10% de su masa de hidrógeno en helio, con eso le alcanza para vivir en este equilibrio hidrostático 10.000 millones de años. La energía que se produce en el interior de la estrella se transporta hacia afuera a través de mecanismos ya sean radiativos, radiación, o por convección, que son celdas de gas caliente que ascienden. Eso hace que el Sol tenga una estructura interna con distintas propiedades. Lo interesante es que la combustión nuclear es muy estable y está autorregulada por un mecanismo termostático entre la presión y la temperatura. Es decir, si se genera mucha energía, la presión aumenta, el radio crece, en ese momento baja la presión, se contrae la estrella, baja la temperatura y bajan las reacciones nucleares, y al revés igual. El espectro del Sol. El espectro del Sol es lo que vemos a partir de la superficie o fotosfera del Sol. Se mide a través de espectrógrafos o instrumentos que rompen la luz en sus componentes. El espectro del Sol tiene una componente continua que se debe a que hay una parte muy densa por debajo de la fotosfera y emite como lo que llamamos cuerpo negro, y los átomos en la parte de menor densidad absorben la radiación que viene debajo del cuerpo negro, produciendo bandas de absorción que se deben básicamente a átomos y moléculas. También hay líneas
en la corona que son de emisión. La distancia a estrellas más allá del Sol no las podemos medir directamente más que por el método del paralaje, que es el cambio en distancia aparente de una estrella cercana relativa a las estrellas lejanas a medida que la observamos en dos puntos opuestos de la órbita de la Tierra. Es lo mismo o el mismo mecanismo que utilizamos para medir distancias con nuestros ojos. Esto define la unidad que llamamos un parsec, que es la distancia a la cual la órbita de la Tierra sostiene un segundo de arco. Y es una distancia aproximada de 3.262 años luz. Las estrellas están muy lejos y tienen paralajes muy pequeños y apenas se pudieron medir a partir del siglo XIX, y hoy en día con grandes satélites podemos medir la distancia por paralaje directamente a un mayor número de estrellas. La mayor parte de las estrellas que vemos a simple vista en una noche en realidad están a una distancia más pequeña que 50 años luz. Y las más brillantes, de hecho, están a menos de 10 años luz. La mayor parte de las estrellas entonces tienen paralajes mucho más pequeñas de lo que podemos medir en la actualidad. Existen otros métodos para medir distancias, un poco más indirectos, pero a final de cuentas todos los métodos son calibrados con las estrellas de las que conocemos directamente por la paralaje. Recordamos en nuestra primera clase la gran variedad de distancias en la astronomía. Y para ir más allá, digamos, de unos 100 años luz, casi todos los métodos son indirectos y están basados o calibrados por la paralaje. Una vez que determinamos la distancia a las estrellas, vemos también que tienen una gran diversidad de propiedades. Tienen un gran rango de luminosidades, o sea, brillo intrínseco, de temperaturas o colores, de diámetros, de masas, composición química. Estos parámetros también se pueden medir directa o indirectamente. Lo interesante es que las teorías de la estructura y de la evolución estelar son altamente predictivas, y la comparación entre observaciones y modelos de las estrellas es un gran éxito y una poderosísima herramienta de la astrofísica. Las luminosidades de las estrellas. Los astrónomos históricamente medimos brillo a través de un sistema que llamamos magnitudes, que es una escala logarítmica así como lo son las escalas de Richter de los sismos o los decibeles en el sonido. Las estrellas más débiles que vemos a simple vista tienen una magnitud aproximadamente de 6, y en un rango de 5 magnitudes equivale a un cambio de un factor de 100 en brillo o luminosidad. Entonces, estas estrellas más débiles son aproximadamente 1000 veces menos brillantes que Sirio, la estrella más brillante que vemos en el cielo, que es de magnitud menos 1.5. Vega, que es una estrella de magnitud 0, es 250 veces más débiles. Y así, Betelgeuse, por ejemplo, es una estrella que es 100 veces más brillante que esas más débiles. Entonces, midiendo el brillo aparente y la distancia a las estrellas, podemos calcular la luminosidad o brillo intrínseco de estas. Las estrellas varían muchísimo en luminosidad. Las hay desde aquellas que tienen 25 veces el brillo del Sol hasta aquellas que son 100,000 veces más débiles. Sin embargo, para estrellas más lejanas que no sabemos su distancia por la paralaje directamente, sabemos que hay estrellas en nuestra galaxia que tienen hasta 1,000,000 de veces la luminosidad del Sol. Los colores o temperatura de las estrellas también varía ampliamente. El color de una estrella está relacionada con la temperatura en su superficie o fotosfera. Los objetos densos y calientes se emiten como cuerpo negro, que aumenta la cantidad de radiación cuando aumenta la temperatura y también emiten más hacia el azul. Las estrellas muestran un rango de temperaturas entre los 2000 y los 40,000 grados Kelvin aproximadamente. La forma y ecuaciones de la ecuación de cuerpo negro se conocen muy bien y hay una relación 1 a 1 entre temperatura y color. Más allá del color que determina la temperatura, el espectro tiene además una estructura más compleja por las líneas de absorción de los átomos en las atmósferas. Los espectros históricamente se han clasificado, antes de que se entendiera su significado físico, con un sistema de clasificación por letras. El orden antes era adecuado a, B, C, D, pero históricamente se reacomodaron por razones físicas y quedaron que las estrellas más calientes son O, las que siguen B y las más frías son estrellas M. La secuencia, que es O, B, A, F, G, K, M, para recordar el orden, podemos usar la regla mnemotécnica O, be a fine girl, kiss me. O, por favor, sé una chica buena, dame un beso.
Lo que resulta extremadamente interesante a partir de medir estas propiedades de las estrellas es que la temperatura, la luminosidad y los radios estelares no están arreglados al azar. En particular, cuando hacemos un gráfico de la temperatura con la luminosidad de las estrellas, estas se encuentran en zonas muy específicas de lo que llamamos el diagrama HR, formando 4 zonas principales que se llaman la secuencia principal, donde se encuentra también el Sol, las gigantes, las supergigantes y las enanas blancas. En este diagrama HR, por la característica de emisión de cuerpo negro, nos damos cuenta que también hay una relación con el radio. Y el radio de las estrellas entonces se puede medir a través de esta relación. Y entonces podemos ver que las estrellas enanas blancas tienen radios hasta 100 veces menores que el Sol, mientras que las supergigantes llegan a radios hasta 1000 veces superiores al del Sol. Ahora, ¿qué podemos aprender a partir de determinar la masa de las estrellas? La masa de las estrellas solo se puede medir por el efecto gravitacional que ejerzan sobre una estrella compañera en el caso de estrellas binarias o múltiples, sobre sus planetas en el caso de que se detecten, o sus discos protoplanetarios. Cuando nosotros medimos la masa y la comparamos con la posición que tienen las estrellas en la secuencia principal del diagrama HR, vemos que la secuencia principal es una secuencia de masas, donde las estrellas más frías son de menor masa, las estrellas más calientes son de mayor masa. Y entonces determinamos que las estrellas más frías en la secuencia principal tienen tan solo 0.08 veces la masa del Sol, mientras que las estrellas más azules y brillantes tienen masas hasta 150 veces la masa del Sol. En conclusión, hemos aprendido que las estrellas deben su energía y su larga vida a reacciones termonucleares, que existe una gran variedad de tipos de estrellas y que las propiedades generales que medimos de las estrellas se conecta con la física de las estrellas a través de donde se localizan en el diagrama HR. Y en la próxima clase veremos cómo evolucionan las estrellas. Muchas gracias.